Hoy vamos a meternos de lleno en un proceso que es, bueno, casi mágico. Es algo antiguo, pero que es la clave para crear esa profundidad de sabor que tanto nos gusta, el umami. Sí, vamos a hablar de la fermentación y sus secretos. A ver, pensemos en esto. ¿Y si el secreto para un sabor increíble no estuviera en un frasco de especias, sino en un ejército microscópico? Justamente de eso se trata. Hoy vamos a explorar ese proceso casi oculto que convierte ingredientes súper simples en verdaderas bombas de sabor. Ok, para empezar, como en toda buena historia, tenemos que presentar al protagonista. Y en este caso, es todo un misterio, el del quinto sabor. Hablamos, claro, del umami. Este sabor fue descubierto formalmente por allá en 1908 por un químico japonés, Kikunae Ikeda. Y sí, es el quinto sabor básico, que se une a los que ya conocemos, dulce, salado, ácido y amargo. Pensemos en esa sensación, sabrosa, profunda, que nos da un buen queso curado, el miso o hasta un tomate que está bien maduro. Eso es umami. Y no es casualidad, es una señal biológica que básicamente le dice a nuestro cerebro, ojo, aquí hay proteína. Pero bueno, ¿qué es exactamente a nivel químico? ¿De qué está hecho ese sabor? Vamos a ponernos un poco detectives y a descifrar el código molecular del umami. Aquí el actor principal es una molécula que se llama L-glutamato. Es un aminoácido. Y lo interesante es que en su estado natural está como encerrado, atrapado dentro de las proteínas. Pero cuando se libera, es como si encontrara su llave. Se une a unos receptores que tenemos en la lengua y ¡zas! Ahí es cuando percibimos el umami. Pero ojo, el glutamato no trabaja solo. Tiene sus cómplices. Son los nucleótidos, para ser más específicos, el IMP y el GMP. Estos se encuentran en cosas como la carne o los champiñones. Y lo curioso es que, por sí solos, casi no tienen sabor. Pero su papel es absolutamente crucial. Y aquí es donde pasa la magia. Porque cuando el glutamato y estos nucleótidos se juntan, no es que sumen sus efectos, los multiplican. Este fenómeno se llama sinergia y puede hacer que la percepción del umami se amplifique hasta 8 veces. Es literalmente una explosión de sabor a nivel molecular. Entonces la pregunta es, ¿cómo liberamos todo ese potencial de sabor que está atrapado? Bueno, para eso necesitamos ayuda. Y aquí es donde entran en escena nuestros arquitectos microbianos. Y básicamente hay dos estrategias principales. Por un lado está el famoso koji, ese hongo domesticado, el Aspergillus oryzae, que es la base de cosas como el miso. El koji es como un equipo de demolición. Inyecta un arsenal de enzimas desde afuera para romper el arroz o la soya. Y por otro lado tenemos la masa madre, que es más como un ecosistema de bacterias y levaduras que trabajan juntas. Lo que hacen es acidificar la masa para activar las enzimas que ya estaban ahí dormidas dentro del cereal. Son, digamos, dos caminos muy distintos, pero que nos llevan al mismo destino glorioso, el sabor. Ahora sí, vamos a la parte que a mí me parece fascinante, la alquimia de las enzimas. Porque es justo aquí, a este nivel, donde ocurre la verdadera transformación. Imaginen esto. Las enzimas proteasas son como unas tijeras moleculares súper precisas. Toman esas proteínas enormes y complejas, que recordemos no tienen sabor, y empiezan a cortarlas. Primero en pedazos más chicos, que se llaman péptidos, y al final liberan los aminoácidos individuales. Y entre ellos, claro, está nuestro preciado L-glutamato, que ahora sí está libre para inundarnos con todo su sabor umami. Pero, momento, que aquí hay un detalle que es crucial. Esto no se trata de romper proteínas a lo loco o al azar, no. El mecanismo clave para que el umami sea intenso es la gestión de la glutamina. Hay una enzima súper específica, la glutaminasa, que se encarga de convertir la L-glutamina, que es un aminoácido sin sabor, en el sabroso L-glutamato. Es un paso de altísima precisión, un ajuste fino que lo cambia todo. Pero, cuidado, porque como la fermentación es un proceso vivo, dinámico, tiene sus giros inesperados. Y aquí se nos presenta una paradoja increíble. El mismo proceso que es capaz de crear el sabor, también puede destruirlo. ¿Cómo pasa esto? Bueno, imaginen una fermentación que se alarga mucho.
El ambiente se va volviendo cada vez más y más ácido, y ante esta situación de estrés, algunas bacterias no tienen más remedio que activar un mecanismo de supervivencia para protegerse. Este mecanismo de defensa se conoce como sistema GAD, y lo que hace es terrible para el sabor. Una enzima, la glutamato descarboxilasa, agarra nuestro L-glutamato, el que nos da el umami, y lo transforma en GABA, que es una molécula completamente insípida. El resultado, una pérdida total de esa profundidad sabrosa. Esto explica perfectamente por qué a veces un kimchi o un chucrut que se pasaron de fermentación se sienten planos, demasiado ácidos y sin esa riqueza. Sabiendo todo esto, entendiendo estas reglas del juego, la gastronomía moderna ha empezado a usar este conocimiento para controlar y optimizar el sabor a su antojo. Y esto nos lleva directamente a lo que se está haciendo hoy, al futuro de la fermentación. Y si tuviéramos que resumirlo en un número, el número mágico es 60. 60 grados Celsius. Esa es la temperatura clave en muchas técnicas de fermentación acelerada, como los famosos garums modernos. Pero, ¿por qué 60 grados? ¿Qué tiene de especial? Bueno, por 3 razones clave. Primero, es una temperatura lo suficientemente alta para mantener a raya a los patógenos, o sea, es segura. Segundo, es la temperatura ideal, el punto dulce para que las enzimas del koji trabajen a toda máquina, a su máxima velocidad. Y tercero, la consecuencia de todo esto. Se pueden crear sabores profundísimos en cuestión de días, en lugar de los meses que tomaría tradicionalmente. Ok, todo esto es fascinante. Pero, ¿qué significa para quienes fermentamos en casa? ¿Cómo nos aplica todo esto? Pues significa que fermentar va mucho más allá de solo conservar alimentos. Significa que podemos asumir el rol de diseñadores de sabores. Estamos, en esencia, colaborando con un ejército de microbios para desbloquear el código molecular de lo que comemos. Es dar el paso de ser simplemente alguien que cocina a ser un verdadero arquitecto del sabor.